Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos el honor de tener a la psiquiatra Ana González Pinto con nosotros. Nos va a explicar la situación actual de la salud mental, partiendo un poco desde cómo ha evolucionado la salud mental desde la pandemia de COVID-19, qué está ocurriendo con el tema del cannabis, que está popularizándose mucho y hay riesgos que nos exponen. También cómo está actualmente el servicio de salud público y algunas cosas más que son muy interesantes. Así que vamos directamente con la entrevista. Ya estamos con la doctora Ana González Pinto. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal estás? Hola, pues nada, muy bien. ¿Qué tal tú? Yo muy bien. Y para empezar la entrevista, quería preguntarte, bueno, lo que siempre suelo preguntar en los inicios de entrevista, ¿quién es la doctora Ana González Pinto y cuál es su trayectoria? Ujú. Bueno, pues desde el punto de vista profesional, evidentemente, porque luego tengo mi propia vida, ¿no? Y mi propia familia, pero desde el punto de vista profesional, pues soy eminentemente una médico, que tengo la especialidad de psiquiatría, pero vamos, soy médico, me gusta la medicina en general. Y lo que es mi trayectoria hasta la situación actual, que yo ahora soy jefe de servicio del Hospital Universitario de Álava y catedrática de psiquiatría, que la plaza está vinculada, es decir, es una única plaza que recoge ambas cosas. Además, soy directora científica del CiberSam en este momento, desde hace un año. Y bueno, mi trayectoria, por tanto, ha sido una trayectoria muy asistencial, docente, investigadora y también gestora. Es decir, me ha gustado mucho todo lo que es la globalidad, ¿no? de lo que supone trabajar en sanidad. Yo me formé en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, vía MIR. Bueno, yo creo que suena ya, ¿no? Lo de la especialidad MIR Ujú. y nada, pues yo hice el MIR y estuve allí con éramos 4 compañeros del mismo año, una formación yo creo que muy completa por un lado, pero también dura porque realizar la formación en medicina, pues la verdad es que también es algo duro, pero que merece la pena. Y luego ya rápidamente volví al País Vasco al terminar la residencia en Madrid. Pasé por un centro de salud mental en Durango y estuve allí un año que, curiosamente, aunque yo era muy jovencita, me tocó ser la responsable o la jefa de ese centro de salud mental. Y yo creo que eso también me hizo, de alguna forma, me dio fuerza para tener luego otros puestos también de gestión. Y ya al cabo de un año vine ya a Vitoria a vivir donde he desarrollado prácticamente toda mi carrera, ¿no? Salvo algunas estancias que he hecho en algunos hospitales extranjeros, pero bueno, básicamente he estado todo el tiempo en Vitoria, pero con muy diferentes puestos, porque empecé de adjunta, como empieza todo el mundo, ¿no? De adjunta interina, pero luego poco a poco, pues bueno, pasé a tener mi plaza fija, luego jefe clínico. Estuve de jefe de servicio de psiquiatría del País Vasco durante un tiempo y luego volví y ya, bueno, ejercí de jefe clínica y luego ya de jefe de servicio desde hace unos años. Y en la parte de universidad, pues he ido también más tardíamente, pero he ido desarrollando mi carrera como primero como profesora asociada, luego hago titular y luego catedrática. Y ya te digo que siempre he hecho también investigación y en la investigación, bueno, pues dirijo un grupo de excelencia en investigación dentro del CiberSam y ya desde hace un año soy la directora científica a Ujú. nivel estatal de esta organización, ¿no? De esta red de investigación. Para nuestros oyentes, que seguro que no saben lo que es exactamente, ¿qué es el CiberSam? Bueno, el CiberSam es el área de salud mental de investigación que tiene otra gran organización que se llama Ciber, que es una red de investigadores muy potente
que hay a nivel nacional y que organiza dentro del Ministerio de Ciencia un instituto que se llama Instituto Carlos III y que tiene como misión la investigación de excelencia en España, en este caso colaborativa, es decir, que lo que se trata no es que haya un investigador muy bueno, sino que sean personas capaces de colaborar unas con otras, cuyo objetivo es que los hallazgos de investigación se lleven lo más rápido posible a la cabecera de la cama del paciente. Es decir, es una manera de hablarlo de la cabecera de la cama, pero que bueno, que llegue realmente al ciudadano, ¿no? Los hallazgos de investigación. Este es un objetivo pues es ambicioso, ¿no? Porque no es nada fácil llevar los resultados de investigación a la cabecera de la cama, pero en principio ese es nuestro objetivo. Muy, muy interesante. Empezando un poquito con la entrevista, yo creo que es muy interesante hablar contigo sobre un poco la actualidad de la salud mental. La primera pregunta que me surge un poco, porque a mí me chocó en su momento, es la pandemia, cómo ha podido evolucionar desde el confinamiento en 2020 la salud mental de la gente de este país. Sí, pues mira, esto es algo que hemos medido hace muy poquito en investigación, precisamente. O sea, hemos podido, con la base de datos de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud, hemos podido medir cómo ha sido la evolución. Y bueno, yo creo que es bastante conocido que la pandemia trajo un incremento, ¿no? Un aumento de casos de personas que necesitan asistencia por problemas de salud mental y concretamente ya por trastornos, ¿no? De salud mental. Y todos esperábamos que, a pasar un tiempo, pues pudiéramos volver a la situación previa. Pero esto no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido fundamentalmente es que se produjo un incremento y no es que haya seguido incrementándose el número de casos, pero sí que ha habido como una estabilización, pero no como antes de la pandemia, sino como después de la pandemia. Es decir, que estamos un poquito peor de lo que estábamos antes de la pandemia. Ya nos mantenemos en ese rango, ¿no? La buena noticia es que no seguimos aumentando, la mala noticia es que no hemos conseguido bajar, salvo en adicciones. En el País Ujú. Vasco al menos, en adicciones sí que hemos bajado un poco, pero en el resto de enfermedades no, estamos un poquito por encima. Un poquito, ¿por qué crees que se ha quedado en esa meseta un poco elevada el déficit, bueno, la merma en salud mental tras el confinamiento? Bueno, pues la verdad es que esto es bastante especulativo porque Sí, todavía claro, no lo claro. sabemos, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero sí que, sobre todo se ha estudiado en algunas patologías más que en otras, parece que tiene un poder o una importancia al menos el hecho del aislamiento social, que en el confinamiento fue más intenso, evidentemente, porque no podíamos a lo mejor salir de casa o había otras limitaciones, pero de alguna manera se han potenciado el uso de redes sociales, la comunicación. Por ejemplo, ahora es muy raro que una persona joven llame, descuelgue el teléfono y llame, ¿no? O bueno, pues otro tipo, o incluso hay muchas relaciones sociales que se basan solo en la comunicación por redes sociales y no en presencia, ¿no? Entonces, el contacto humano es fundamental para el ser humano y parece que el que esto haya disminuido no es bueno. Pero eso sería uno de los factores, porque las enfermedades mentales son enfermedades complejas y normalmente no podemos poner en una única causa el que algo aparezca o aumente o disminuya, ¿no? Normalmente son varios factores los que actúan a la vez y entonces seguramente hay alguna cosa más, aparte de esto que te he comentado, que es Ujú. quizás lo más evidente para todos, ¿no? Quería preguntarte también, y esto es un poco ya curiosidad personal y también un poco estadística, ¿cuál sería la afección mental que más frecuentemente veis en el hospital o en los hospitales en general? Sí, sí, hablamos, ya sabes que en los hospitales tenemos como muchas unidades, ¿no? Tenemos Sí. la unidad, y además tú lo conoces, la unidad de hospitalización, tenemos las consultas externas, tenemos la urgencia, tenemos algunos programas intensivos. Entonces, si nos vamos un poco a lo que es la planta de hospitalización, que es lo primero en lo que se suele pensar cuando se habla de un hospital, pues ahí lo más frecuente es la psicosis. En la psicosis en sentido amplio, que incluye la esquizofrenia como paradigma, ¿no? Pero luego todas las enfermedades que cursan también con síntomas psicóticos, ¿no? Que Ujú. hay depresiones con síntomas psicóticos, trastornos bipolares con síntomas psicóticos y bueno, otras, lo que también llamamos a veces psicosis tóxicas por drogas y otras. Y luego también vemos depresiones graves, intentos de suicidio, bastantes, la verdad es que son
relativamente frecuentes y otras patologías. Y si llevamos a otros lugares, como por ejemplo las consultas, pues vemos bastantes trastornos de conducta alimentaria, depresiones resistentes, de las más, digamos, las más difíciles de tratar, Ujú. trastornos bipolares, sobre todo también casos difíciles de tratar, que suele ser lo que llega más al hospital. Y luego tenemos la urgencia. En la urgencia se ven mucho intentos de suicidio y luego también a veces cuadros depresivos, trastornos de ansiedad y, bueno, patología muy variada también. Bueno, yo tengo entendido que eres una gran conocedora de los procesos que se dan en el consumo de cannabis. Y el otro día estoy hablando con un colega, con un compañero, hablamos un poco de que está ahora de moda el cannabis por encima del tabaco, por encima del alcohol, en su fecha en su edad de inicio cada vez es más temprana. Asimismo, además, mucha gente presenta el cannabis como algo inocuo. Ahora está gente con el CBD, que bueno, no sé si es inocuo realmente, pero bueno. El, la marihuana, el hachís, con los niveles además que tienen ahora de THC, por ejemplo, es tan inocuo como dicen. Bueno, no, no, cualquier droga, ¿no? Que hablemos tanto si es legal como ilegal. En este momento hay un borrador, ¿no? Para la legalización del uso medicinal del cannabis. Cualquier droga, pues tiene que utilizarse en caso de que sea por la vía medicinal o de una manera responsable, ¿no? Porque, y desde luego si es por vía ilegal, pues es muy difícil que sea responsable porque normalmente además, en el caso del cannabis, como tiene un componente excitatorio, como tú decías, ¿no? El THC, pues lo que van a intentar, lógicamente, las personas que lo comercializan es que produzca más adicción y para eso tiene que tener niveles más altos de THC. El gran problema del cannabis, o uno de los grandes problemas del cannabis, es que cuando se utiliza en personas jóvenes, en personas de menos de, sobre todo de 25 años, puede producir o aumentar el riesgo de psicosis, más o menos lo duplica. Se piensa que afecta más a personas más vulnerables, ¿no? Pues que hayan tenido episodios depresivos previos o que tengan antecedentes familiares, pero en principio es un factor de riesgo, porque no estamos libres ninguno no nos conocemos, no conocemos también nuestra genética y nuestra Claro, vulnerabilidad, ¿no? claro. Como para, entonces en principio, bueno, pues no es deseable el uso de cannabis en menores de edad y menos, o sea, menos menores de 18, pero incluso menores de 25 todavía hay algún riesgo. Aparte de eso, es decir, que las personas ya mayores que generalmente, bueno, pues usamos, ¿no? Muchas veces, pues yo qué sé, el alcohol o el tabaco, digamos de alguna manera drogas o sustancias que son legales, pero que tampoco son buenas para la salud y así se hace un poco publicidad, pero la Ujú. verdad es que hay mucha publicidad sobre los riesgos de estas sustancias. Sin embargo, con el cannabis parece que no se hace tanta publicidad, ¿no? Sobre sus efectos negativos. Cuando una sustancia produce adicción, puede producir adicción, normalmente aparte de los efectos lúdicos que puedan tener, van a tener un efecto perjudicial. Están produciendo, bueno, pues una dependencia del organismo, de manera que si tú ya necesitas una sustancia externa, de alguna manera esta sustancia te esclaviza, ¿no? Y además, bueno, pues el cannabis también puede tener otras consecuencias. Por ejemplo, se ha visto que el rendimiento escolar es peor o el rendimiento académico en universitarios o el rendimiento laboral en personas que trabajan es peor. Evidentemente, luego eso no quita para que cualquier droga en medicina pueda tener su utilidad, ¿no? Y por eso se está ahora debatiendo todo el tema del uso terapéutico, pues porque se ha visto que en esclerosis múltiple, en oncología, bueno, puede haber casos en que pueda ser útil, pero bueno, ya con una prescripción determinada para un problema concreto, ¿no? Con un uso medicinal, que eso significa que vamos a dar la dosis que consideremos oportuna y que en caso de que se pueda, pues intentaremos reducir la dosis, ¿no? Esto es un poco, en resumen, lo que creo que quizás debemos transmitir, ¿no? Sobre el cannabis. Ujú. Entiendo también, hay un componente del cannabis que no mucha gente suele tener en cuenta, que es el componente alucinógeno, que no tiene que ser únicamente de ver cosas, sino que, desde lo que tengo entendido, el cannabis puede generar alucinaciones
en el sentido de la percepción de cómo mira la gente, de cómo se sienten socialmente, del propio tiempo. Eso quizás puede ser lo que acaba brotando, ¿no? Porque rompe demasiado la Claro. normalidad del individuo, quizás. Claro, lo que ocurre es que lo que se produce es una distorsión, ¿no? De la interpretación de la realidad y también de la percepción de la realidad, ¿no? Por los sentidos. Entonces, puedes tener desde alucinaciones auditivas hasta no llegar a una alucinación, sino a ser cuestiones mucho más sutiles, ¿no? Interpretativas. Estás en un estado tal de conciencia que lo que ves, lo ves de una manera distorsionada, pero sutilmente. A lo mejor no estás viendo seres que no existen, sino Claro. simplemente interpretas un gesto o ves un gesto donde no lo había, ¿no? Y entonces todo esto es lo que al final puede llevar a desencadenar una, Ujú. una enfermedad. Yo, por ejemplo, he visto gente en consulta que el consumo de cannabis hace que si estaba en una situación social normal y corriente, con varias personas, consumir un par de caladas y de repente todo lo social automatizado que tenían, de repente se rompe y todo lo natural toda la forma natural con la que se comunicaban, de repente entra en un estado casi como de parálisis por análisis, en la que no son capaces ni de desenvolverse y entran casi en pánico. ¿Esto es frecuente o es poco A ver, usual? no es infrecuente, pero no es tampoco lo que pasa siempre, ¿no? Es decir, que por eso también ahí está, digamos, el mal mensaje de las drogas, como hay personas a las que no tienen este tipo de percepciones, que dependen en parte de la vulnerabilidad y en parte de las dosis, bueno, pues hace que continúen consumiendo. Entonces se van generando una serie de dependencias que pueden producir problemas que nosotros llamamos de funcionalidad o de adaptación, ¿no? al medio. Claro, yo me imagino que la gente que le sienta mal no consumirá, salvo que no calibre muy bien lo que hace. Pero que los consumidores al final son los que le sientan medianamente bien. Y hay una pregunta que a veces me hago que no he recibido respuesta previa, que es ¿qué suele venir antes? Si una mala salud mental que lleve al consumo de drogas o que las drogas lleven a una mala salud mental, que fue antes. Bueno, pues esto está estudiado, ¿eh? No te creas que, ¿No? que no, que esa pregunta se ha hecho desde el punto de vista científico y hay algunos datos. Sí que parece, dentro de lo que son los genes, lo que sería la vulnerabilidad biológica, ¿no? Los genes de riesgo, hay unos genes de riesgo para las dependencias y para las adicciones y otros genes de riesgo para la psicosis, pero algunos de esos genes son comunes, es decir, que en ese sentido, podríamos decir que según qué genes de riesgo tienes, porque para aclarar un poco todo el tema de la genética, normalmente cuando alguien tiene una enfermedad, no es porque tenga un único gen que le predispone a tener la enfermedad, sino que son un conjunto de genes. Bueno, pues hay personas que de ese conjunto de genes a lo mejor tienen algunos que les predisponen a las dos enfermedades. De alguna manera, entonces tendríamos una vulnerabilidad común que se expresaría como los dos trastornos, ¿no? Pero puede ser que tú tengas vulnerabilidad a consumir y no consumas. Es decir, no siempre el gen no determina lo que tú eres, ¿no? Y también puede ser que tengas una vulnerabilidad a tener psicosis y no la desarrolles, ¿no? Lo que pasa es que si tú consumes cannabis, el riesgo que tienes de que acabe desarrollándose la psicosis va a ser mayor. En ese caso, por ejemplo, primero vendría el consumo de drogas y luego aparecería la psicosis. O sea, una vulnerabilidad común en algunos casos y en otros casos también, digamos que el cannabis está contribuyendo a la aparición de la enfermedad. El que alguien que ya tiene una psicosis consuma también puede darse, también podría darse lo contrario. Ujú. Vale, o sea, O porque sea que todo es complejo, ¿no? Porque sí, puede haber sí. muchas ecuaciones y probablemente no es igual en todas las personas. Algunas personas se encajarían más en uno de los modelos y otras personas en otro. Ujú. Pero en general muchas veces se consume como forma de automedicación. Es Sí. decir, que a lo mejor tú no tenías psicosis, pero sí tenías malestar o síntomas depresivos o ansiedad.
Y o el, algún con- problema previo que te lleva a consumir. y el consumo te puede llevar a empeorar, por ejemplo. Exacto, exacto. Yo suelo decir que son malos amigos, ¿no? O sea, que Mm, el alcohol, el cannabis son malos amigos porque parece que te consuelan, pero luego te hacen daño. claro. Pero y por lo que te he entendido un poquito también, habría genéticas que predispongan a que la persona busque el alivio en las sustancias. Sí, 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 Ah, sí. Es decir, que hay personas que se van a enganchar de alguna manera más fácilmente que otras. Hay personas que no tienen la misma respuesta biológica después del consumo de la misma cantidad de droga, ¿no? Ya no hablamos de purezas y tal, sino con la misma cantidad de droga va a haber personas que no van a tener una respuesta biológica tan alta o tan grande como otras. Y esto, cuando la respuesta es alta, es más fácil que se produzca un enganche, ¿no? ujú. Cambiando de un poco de tercio, pasamos de temas ilegales o en proceso de legalización, no sé en qué estatus está el tema del cannabis, al tema de sustancias legales. Por lo que tengo entendido, España está bastante en lo alto en los rankings de consumo de antidepresivos y benzodiazepinas. En España, ¿hay algún factor diferencial comparado con otros países para que España esté a la cabeza de esto? Bueno, en antidepresivos no estamos en lo más alto, ¿eh? Estaríamos, digamos, en un nivel, bueno, medio o medio alto, pero no muy alto. Pero en benzodiazepinas sí, en benzodiazepinas estamos muy arriba y además el País Vasco está especialmente alto. Ah, sí. Y la verdad es que es un tema, no todo es legal, es decir, no todo es una prescripción médica, o sea, hay consumo de benzodiazepinas también ilegal. La verdad es que los niveles que tenemos nosotros de consumos ilegales son bastante elevados, o sea que este es un factor que probablemente también influye, pero sí que es cierto que también la prescripción es elevada, y en este momento se está trabajando mucho desde diferentes ámbitos, desde la farmacia, desde los centros de salud, desde distintas especialidades, por ejemplo, especialistas en sueño, por supuesto, desde los centros de salud mental, la psiquiatría, los hospitales, en reducir el consumo de benzodiazepinas. No tanto no darlo cuando se necesita, porque cuando hay mucha ansiedad de una manera intolerable, a lo mejor es necesario dar una benzodiazepina, pero sí en que eso no quede ahí, ¿no? Sino que se busquen otras formas de poder controlar o de poder ayudar a la persona a que se autorregule y que pueda disminuir la ansiedad. Pero España está ahí arriba por algún motivo en concreto. En parte por el consumo ilegal, ¿no? Eso Ujú. es una de los factores, pero el otro, la verdad es que no sabemos cómo, o sea, a qué se debe. La prescripción no se hace solo desde salud mental, sino que se prescriben Ah, benzodiazepinas en los centros de salud, en traumatología, o sea, hay muchos ámbitos en los que se prescriben benzodiazepinas, ¿no? La sensación que tenemos, pero es una sensación, no podemos dar datos científicos, es que a veces se pone una benzodiazepina y se mantiene mucho en el tiempo, ¿no? A lo mejor la persona deja de acudir al médico y entonces eso se va arrastrando durante mucho tiempo, y esto es lo que queremos evitar, ¿no? Ir ujú, poco a poco intentando que se revise pronto, muy pronto el tratamiento y poder ir disminuyéndolo. ujú. Y preguntando un poco por tu actual carrera profesional, ¿te encuentras actualmente inmersa en estudios o papers o proyectos interesantes e innovadores? Bueno, sí, la verdad es que estamos trabajando bastante con investigadores básicos y clínicos en aspectos relacionados con la inflamación en relación a la enfermedad mental, ¿no? Vemos que esto es algo muy curioso, pero que a la vez nos abre como a nuevas vías de tratamiento y de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a alguien que tiene una depresión grave y vemos que hay una inflamación importante, podemos ir viendo si esa inflamación va disminuyendo o no con los tratamientos, ¿no? Y eso nos permite, de alguna manera, calibrar si vamos por el buen camino o no. O sea, es decir, se actúa un poco como biomarcador. Ese es uno de los factores, ¿no? Hemos trabajado también en el efecto y estamos trabajando en el efecto que pueda tener el estilo de vida saludable en la mejora de estos parámetros inflamatorios y de BDNF.
También hemos hecho bastantes trabajos últimamente sobre Ujú. suicidio, sobre todo intentos de suicidio. Y bueno, analizamos cómo está la forma de pensar, la cognición de esa persona, ¿no? Cuando hace ese intento. Y hemos visto que normalmente la toma de decisiones, ¿no? No suele estar al nivel que está en esa misma persona cuando no está con esa situación Ideación, sí, claro. de deseo de suicidio. Muy, muy interesante. En- Muchas veces oigo quejas sobre la salud mental en España, que si hay mucho tiempo de espera, que si tal, que si cual. ¿Crees que la situación de la salud mental a nivel público o privado también, comenta lo que quieras en ese sentido, porque es cuanto más mejor, va a ir a mejor o tiene una dinámica de empobrecimiento? Bueno, tengo algunas dudas. Yo creo que tenemos que repensar un poco cómo organizamos el tratamiento, porque hay algunos problemas, ¿no?, que son muy conocidos, ¿no?, de falta de especialistas. Y aunque esto se va a resolver a la larga, ¿no?, porque estamos formando, bueno, por ejemplo, hemos pasado de tener 200 alumnos de medicina en la facultad en la que yo trabajo a tener 350. Hemos pasado de tener 2 psiquiatras por año a tener 4. Hemos pasado de tener un psicólogo al año a tener, en formación, a tener 2. O sea, que estamos haciendo un esfuerzo importante en formar especialistas, pero claro, eso no te asegura que haya especialistas todos los años, porque a lo mejor vienen personas, pero que son de fuera, que se marchan, que van a la privada. Es decir, que todavía el cálculo que tienen hecho desde instituciones más de tipo político y también desde el gobierno central, es que probablemente durante 4 o 5 años vamos a estar con un poco falta de especialistas y también con menos médicos de familia. O sea, que es un poco en todos los ámbitos, ¿no? Y eso acaba Ujú. repercutiendo. Por ejemplo, nosotros hemos visto un incremento de las urgencias. Pero no obstante, a pesar de eso, bueno, yo creo que se trabaja mucho para intentar paliar todo esto, ¿no? Lo que ha podido ocurrir, sobre todo, es en épocas de vacaciones, ahí puede haber algunas problemas más, pero bueno, se intenta paliar y nosotros también estamos dando un poco vueltas a ver cómo podemos ser más eficientes, ¿no? Hay muchas iniciativas desde terapias online, pero hay que ver cuáles son más eficaces y cómo podemos mejorar. Muy interesante también, pero al final esas dudas yo creo que no solo están en mi mente, sino que están en la mente de muchas personas que recurren a la salud mental en la seguridad social, en el sistema público de salud. Y ya para ir terminando con la entrevista, ¿te gustaría dar algún mensaje de cierre para nuestros oyentes, alguna reflexión final? El mensaje que me gustaría dar es la importancia que tiene el autocuidado, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aprender, no tenemos cultura de salud mental. Cuando nos enseñaban, ¿no?, en el colegio y cuando enseñamos ahora todavía en los colegios a los niños, muchas veces se trabajan los contenidos curriculares, otros factores, también o algunos factores sociales que son de gran interés, pero quizás falta un currículum emocional, ¿no?, o socioemocional. Y esto tiene que incluir, por ejemplo, aprender técnicas de relajación. O sea, si la sociedad tiene ansiedad, la ansiedad es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero cuando esa ansiedad nos supera, es que algo va mal, ¿no? Hablábamos antes de las benzodiazepinas, tenemos que conocer técnicas de relajación, que sabes que hay muchísimas, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, hay técnicas de mindfulness, pues bastante breves, que se pueden hacer incluso en momentos, hasta estando en el trabajo, parar unos minutos y intentar parar, ¿no?, cuando estás muy sobreexcitado o irritable. Ese es un ejemplo, pero bueno, hay muchos otros. Cuidar las relaciones sociales, el contacto humano. Esto también los chicos, ¿no?, lo tienen que saber. Es mucho mejor estar con los amigos que simplemente hablar por redes sociales. Se generan muchísimos malentendidos, se entran en dinámicas que no son adecuadas. Eso no significa que sean malas las redes sociales, pero cuando por lo menos combinas las dos cosas es mucho mejor. Luego el cuidado del sueño es fundamental, ir a la cama a las mismas horas, tener un número mínimo de horas de sueño, dependiendo de la edad, que sabemos que en adultos es entre 6 y 8 horas, pero en adolescentes, por ejemplo, es más tiempo. Entonces, bueno, pues, cuidar un poco todos estos factores, la dieta, el ejercicio como herramienta fundamental
Y además a mí me gusta decir que todas las personas, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que hacer ejercicio físico. Pero si somos vulnerables, o sea, si sabemos que tenemos más ansiedad que lo normal, o más has tenido una depresión, o tu madre ha tenido una depresión, o tu padre, bueno, pues entonces probablemente tienes que hacer más ejercicio que lo normal. Tiene que ser algo que está en tu rutina, no puede ser algo esporádico. Y luego, por otro lado, también el otro día me decía una compañera, ya, pero si tienes hijos, ¿cómo lo haces? Porque estás muy volcada en la vida familiar. Digo, pues bueno, hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al trabajo o no coger el ascensor, intentar bajarte en el autobús si tienes el trabajo lejos un poquito antes. Bueno, este sería un poco el Ujú. mensaje. Hay otros factores, pero bueno, hasta aquí Sí, quizás es lo que he podido explicar. no, pero es muy interesante, la verdad. Sí, ya he visto que el deporte es prácticamente una gran medicación, por decirlo así. Y bueno, llevar una vida ordenada, al fin y al cabo, es lo que entiendo. Efectivamente, efectivamente. Doctora Ana González Pinto, muchísimas gracias por el lujo de estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Es una gran profesional, Ana González Pinto. Y bueno, recordar que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier sugerencia, solicitud de tema. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.